Si alguno tiene una duda del trabajo, aprovecha ahora la pregunta. Vamos a esperar unos 10 minutitos hasta que llegue el resto. Profe, yo le escribí. Sí. Nada, nos pasa que al hacer la calendarización de los costos de un solo entregable y va a poner de todo el proyecto, que eso se lo consultó un compañero la semana pasada, Sí. a la hora de hacer los gráficos de tanto de la línea base de costos y la reserva y ambas teniendo en cuenta ambas reservas como los de PB versus AC versus EB, nos quedan re incoherentes. O sea, Sí. como que queda Si demasiado. vos haces el gráfico, te va a quedar incoherente. Ahora, si vos haces el indicador, por ejemplo, el estimado al completar, no te debería quedar incoherente, porque vos estás multiplicando por una performance, o sea, te va a hacer igual. El Sí, eso gráfico sí nos queda bien. Solo el gráfico nos queda horrible. Por eso no sabemos cómo solucionarlo. Si dejarlo así, si calendarizar todo el proyecto para que nos quede coherente. No, es que en el gráfico no hay forma de hacerlo representativo, porque vos estás tomando un porcentaje muy chico de todo el proyecto, digamos. Cuando vos graficás, tenés que graficar sí o sí, aunque no lo tengas calculado, si no lo hicieron no importa, pero el actual cost tiene que ser un estimado que vos estés calculando para todo el proyecto, porque si no, no vas a poder graficar bien, te va a dar mal el gráfico, porque el gráfico corresponde a solamente, digamos, o sea, el actual cost que vos estás mostrando, va a corresponder solamente a una de las 10 actividades posiblemente que tengas. Claro, claro. Bueno, listo. Por Entonces, eso más o menos. no te preocupes si lo hicieron así, o sea, si hicieron el gráfico del actual cost de la única actividad que analizaron y después hicieron, no sé, supongo que contra el PB del proyecto, obviamente que el back les va a quedar muy, muy mal, o sea, el back le va a quedar mucho más alto de lo que les queda a ustedes el desarrollo de esa sola actividad o de ese solo pedazo de proyecto. Bueno, ¿lo ponemos igual al gráfico o lo dejamos así? Déjala, si ya la pusiste, déjala. Eso aclárenlo, que queda incoherente porque se tomó solamente una actividad, pero déjenla. Lo único que tiene que quedar bien si son las predicciones. Bien. Las predicciones tendrían que quedar bien. O sea, las predicciones de los indicadores, sí, eso ya lo explicamos. Genial. Sí, las predicciones deberían dar bien a pesar de esta distorsión. ¿Alguna otra pregunta de alguien que me haya mandado WhatsApp y no los haya visto o no les haya respondido? ¿No? ¿Café? Bueno, sí. Sí. Una consulta. Las reservas por contingencia, ¿sí? Tenemos que agregarlo cuando hacemos todo el análisis del desempeño. O sea, yo lo que tenía la duda era si esa reserva simplemente la teníamos y aclarábamos decir, bueno, si nos da que nos pasamos el presupuesto en tanta plata, decir, bueno, nos pasamos en tanta plata, pero tenemos una reserva suficiente para cubrir ese desfasaje, o no es suficiente, nos pasamos mucho, o directamente esa reserva tenemos que plantearlo en los gastos de cada entregable para poder, y hacer el cálculo de esa manera. Las reservas Sí, las reservas de contingencia se hacen para cada entregable. Son una reserva para cada entregable. Después todas esas reservas se suman, se priorizan y hacen a la reserva de contingencia de todo el proyecto. Que nosotros dijimos que si bien eso después forma parte del presupuesto total, es el costo, digamos, el presupuesto estimado para todas las actividades del proyecto, más las reservas de gestión, ¿se acuerdan? Más la reserva de contingencia, más la reserva de gestión. Bueno, nosotros vamos a tomar el presupuesto de todo el proyecto. Habíamos dicho que no necesariamente tenía que contener las reservas de contingencia. Por lo tanto, si vos las dejaste afuera, o sea, tu presupuesto era 100, sigue siendo 100, y tenés 15 de reserva de contingencia, está bien. Tu presupuesto real, según el PMI, sería 115,
vamos a decir, o ponerle que tengas 2 de reserva de gestión, 117, pero vos en tu trabajo práctico deberías haber puesto que tu presupuesto es de 100 y tu reserva de contingencia que calculaste por los riesgos es de 15. Aparte. No hace falta que esté dentro. Profe, muchas gracias. Solamente hace falta que tenga lógica. Sí. Lo que yo les había dicho a varios grupos, que si ustedes analizan un entregable complejo, que no les vaya a dar, por ejemplo, 40 de reserva de contingencia y el presupuesto sea 100. Siempre que la reserva de contingencia es muy elevada, porque probablemente el proyecto tiene varios riesgos complejos, se priorizan los riesgos y se toma solamente el cálculo de la reserva de contingencia para los riesgos principales o para los riesgos determinados como más alto o de alta necesidad de atacar. Solamente para esos. Si analizan 10 riesgos y le da 40, dicen que se van a tomar los primeros 5 por prioridad y esos son los que van a dar el costo total de la reserva de contingencia. ¿Alguna otra duda? ¿No? Igualmente, hoy solamente vamos a ver gestión de adquisiciones. Tenemos este ratito ahora, yo quería dejarlo para ver si había alguna duda del trabajo, porque no les di ningún mensaje. Y vamos a terminar temprano, si tienen que hacer alguna modificación del trabajo la hacen, y si no, no hacen nada, digamos, porque los que ya lo entregaron, yo todavía no vi ninguno, así que igualmente pueden hacer lo que quieran, pero va a ser una clasecita rápida de gestión de adquisiciones. ¿Ok? A ver. Vamos a esperar 2 minutitos y yo les voy a compartir la pantalla. Bueno. No sé cómo hacer esto en esta computadora. Bueno, vamos a ver cuántos hay, ya 43. Vamos a empezar, yo les voy a compartir mi pantalla. Si se me llega a clavar, juego en un ratito porque esta computadora está andando muy mal. Y me esperan. Bueno, vamos a sacar esto. Yo les dejé ya el material teórico y les dejé el material de la presentación que estamos viendo ahora en la carpeta de hoy. Son las 28, si nadie tiene ninguna duda voy a ir directamente a lo que es gestión de adquisiciones para que podamos avanzar rápido y terminar rápido hoy, temprano, así pueden terminar el trabajo o modificar el trabajo. Perdón, una bueno. consulta. ¿El material de comunicaciones de la clase pasada lo puedes subir? Ah, no lo subí. Sí, gracias. Puedo. Espera que me lo tengo acá. Y no subí los videos tampoco. Bueno. Ahí está, ahora cuando termine la clase lo subo. Bueno, vamos a ver gestión de las adquisiciones. Gestión de las adquisiciones es una de las partes raras, digamos, que tiene gestión de proyectos. Yo cuando vimos los 10 pilares, yo les dije que no íbamos a entrar en todos en detalle porque no hacía falta, porque hay pilares que son un poco, digamos, teóricos. O sea, los que vimos son teóricos, pero hay otros peores. Por ejemplo, gestión de la calidad,
¿Mm? Gestión de las comunicaciones es un pilar bastante teórico. Nosotros vimos lo que es comunicación efectiva, que es otra cosa, digamos, no está tan relacionado con lo que dice el pilar, que es lo que vimos la clase pasada. Se planifica, se implementa y se controla básicamente. Y esta área de gestión de las adquisiciones es la que pone, yo creo que agrega valor del punto de vista que nosotros no tenemos, que es de cerrar contratos o cerrar convenios o cerrar negocios que se iniciaron para realizar un proyecto. Y que hay que tener en cuenta que todos esos negocios que no se cierran, o uno piensa, por ejemplo, varios hicieron un proyecto y dice, bueno, un proyecto de una fiesta de casamiento. Bueno, empieza hoy, que lo empiezo a planificar, y termina el día de la fiesta de casamiento. Y no, no termina el día de la fiesta de casamiento. Vos después del casamiento tenés que devolver la vajilla si alquilaste, tenés que pagar el salón, o tenés que, alguien tiene que hacer toda esa gestión, juntar todas las cosas del salón, o sea, cerrar, o sea, ver que quede todo pagado, que tu contrato esté bien realizado, que no quede de alguna forma vinculado, que los impuestos se hayan pagado de esa ahí, y no sé, lo que haya que pagar. Todo eso hay que hacerlo después de que termine el evento que yo estoy realizando. Si es una feria, tengo que devolver todo el mobiliario que alquilé, tengo que recolectar el feedback de las personas, ver qué voy a hacer con esa información, si la voy a procesar, si no la voy a procesar, si la voy a vender. Hoy está muy de moda las ferias virtuales y toda la información que se recopila en esas ferias, datos de contactos, quiénes hicieron tantos clics en tu hoja, quiénes visitaron, no sé, tu stand virtual, ¿no? Todo eso se paga. Entonces, hoy, una vez que termine el evento, hay que administrar la información esa que el evento dejó y ver si se puede o no estaba no formaba parte de mi alcance, gestionar esa información hasta que se termina por 100% el proyecto. Después, pero en el caso de una, sea a las horas o al otro día, pero en el caso, por ejemplo, de una feria, probablemente dure varios días más después del evento. En esa devolución, en ese cierre, digamos, del proyecto, cierre de los proyectos tiene que existir, siempre tiene que existir, porque si lo hacemos mal al cierre, probablemente perdamos plata y no tengamos ninguna lección aprendida. También de hacer un cierre de proyecto, que uno ejecuta un proyecto y después que estuvo bien o estuvo mal, en qué falló para el próximo proyecto similar, no hacer lo mismo. Y por ejemplo, si yo soy una consultora de ingeniería, empresa, o la primera estandarización de proceso en una línea de producción como consultor, bueno, de eso tengo que aprender. Y si generé alguna planilla, la tengo que tener lista para reutilizarla. Y si generé algún documento, lo tengo que tener listo. Y si yo le hice firmar algo, por ejemplo, si yo quise entrar con mi computadora a la empresa y no me dejaron y me dijeron, bueno, tráete una planilla, esa planilla la tengo que tener lista para cuando vaya a otra empresa y se dé una situación igual. Y si no se da la situación igual, yo tengo que saber que probablemente me pidan esa planilla, que probablemente use este Excel o algo similar que pueda llegar a adaptar para hacer una toma de datos. Que probablemente esté bueno hacer una lista o una lista de trabajo con, no sé, postura o posiciones, ideas o lo que sea que quieran compartir los operadores de ese puesto donde se está realizando la estandarización de procesos. O sea, todo eso son mejoras que yo las realizo, digamos, o sea, las planteo y las tengo que dejar asentadas, porque por lo general uno termina un proyecto y no deja nada asentado y piensa que nunca más va a ser uno igual, pero está bueno dejarlo asentado porque va generando un orden, va generando una metodología y se va estandarizando y ahí es cuando aparecen los activos de las organizaciones, que son todos esos documentos que ya están testeados, revisados 1, 2, 3 o 5 veces, y hoy tienen toda la información, se llenan fácilmente y sirven para este y otros proyectos. Por eso, gestión de las adquisiciones es importante que lo veamos porque hacemos un poco hincapié en considerar el cierre de los proyectos. Bueno,
que incluye la gestión de adquisiciones. La gestión de adquisiciones no solo incluye esto del cierre, que yo les hice hincapié, sino que habla de todas las compras, como el área de compras del proyecto, ¿no? Todo lo que se va a salir a buscar afuera, ya sea un producto como un servicio. Toda esta compra que yo voy a necesitar hacer, va a necesitar mantener un orden y va a tener que estar documentada, porque yo voy a tener que armar contratos. Si yo estoy contratando un personal, yo voy a tener que elaborar un contrato, o voy a tener que contratar una consultora mediante la cual me garantice que las personas que contrato tienen ART, estoy contratando bajo reglamentación. Si no estoy haciendo eso, supongamos que yo soy una pyme y no quiero contratar algo bajo reglamentación, bueno, entonces tengo que igualmente asesorarme o tratar de administrar ese activo, ya sea un servicio o producto que estoy adquiriendo, para adquirirlo de la forma más segura posible. Si yo estoy contratando un servicio de asesoría, por ejemplo, y no me emiten factura, y yo necesito una factura, ver cómo lo puedo hacer asesorándome con un contador o con alguien que me pueda asesorar en ese tipo de asuntos, que me permita hacer contratos o órdenes de compra emitidas, como dice ahí. A veces esto de miembros autorizados del equipo y órdenes de compra no existe cuando uno está haciendo un proyecto pequeño, pero sí es importante que si lo vamos a hacer y si lo voy a hacer yo mismo porque mi proyecto es mío, lo pueda hacer dentro de todo, dentro de la reglamentación, y también lo pueda hacer de una forma organizada o repetitiva. Repetitiva me refiero no a que siempre compro la misma cosa, sino que, por ejemplo, si voy a salir si hoy hago un proyecto en donde tengo que poner un robot, entonces saldré hoy, y nunca lo hice antes, hoy buscaré proveedores de robótica y de ese tipo de tecnología. Lo guardo en una base de datos. Se va a terminar la reunión y nos volvemos a conectar a esta porque me equivoqué de Zoom. Lo base de datos y esto similar, yo sé que los proveedores de robótica, o si después, no sé, comprar un cilindro neumático para otro proyecto que no tiene nada que ver con un robot, probablemente yo tengo una base de proveedores a quienes tengo el contacto principal, el mail, y a qué se dedican exclusivamente, si emiten o no emiten factura, si ya nos proveyeron en otro momento, si estamos dando de alta como proveedores, etcétera, etcétera, a quienes yo pueda consultar para futuros proyectos. A eso me refiero con administrar contratos y órdenes, documentar y guardar la información, para ir generando una base de datos, ¿no es cierto?, que sirva para futuros proyectos. Bueno, ¿cuáles son los procesos de la gestión de adquisiciones? Ay, ¿qué le pasa? Se me tildó la compu. Ahí está. Acá está. ¿Cuáles son los procesos? Como todo, y como vimos antes con comunicaciones, tenemos planificar, ejecutar, gestionar en otras es, y controlar, pero a las adquisiciones se le agrega el área de cierre, que es lo que hablamos al principio. Vamos a ver entonces específicamente. Yo planifico, justamente voy a decidir cómo voy a hacer el proceso. ¿Cómo voy a realizar las compras? ¿Quién va a realizar las compras? ¿Cuándo va a realizar las compras? ¿Cómo se van a realizar? Si voy a utilizar algún tipo de, no sé, de soporte, o de dónde voy a cargar los proveedores, si tengo, por ejemplo, que analizar diferentes alternativas de compra para una máquina, en dónde voy a distribuir esa información, si no lo decide solo el comprador. ¿Quién decide cuando se hace, por ejemplo, una carrera de proveedores o se licita alguna compra? Y si no es una licitación, porque soy yo solo que quiero comprarme una máquina para empezar, no sé, un horno para empezar mi proyecto personal, más o menos la planificación de adquisiciones sería cuántos proveedores voy a analizar para el horno. Capaz para el horno, como es algo principal y caro, tengo que analizar, porque yo me lo digo, o porque yo creo, o porque lo hice en un proyecto anterior, o porque alguien me aconsejó, por lo menos 5 cotizaciones, y para algo menor, como será, no sé,
los utensilios que sean un poco menos caros, pueda solamente trabajar con 3 opciones y de ahí elegir la que más me convenga, ya sea en calidad, en precio o en disponibilidad. La gestión de las adquisiciones también habla de cómo voy a tomar decisiones de adquisición, básicamente. O sea, si estoy haciendo una licitación, no solamente podría considerar el precio del producto, sino podría considerar la distancia, el envío, la disponibilidad en tiempo, todo lo que afecte, obviamente, a mi proyecto. Eso se decide en la planificación de las adquisiciones. Una forma de hacerlo está perfecto. Después vamos a tener las entradas, las salidas y las herramientas de esta planificación. Básicamente la salida es obviamente el plan de gestión de adquisiciones, en donde yo voy a tener que decir qué es lo que voy a comprar, cómo lo voy a comprar, qué es lo que voy a tercerizar, qué es lo que no voy a tercerizar y demás, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo las voy a tomar esas decisiones de compra. Y además, bueno, voy a tener todos los documentos que hagan falta para gestionar ese proyecto en el otro proceso que le sigue. Para hacer esta planificación sí voy a necesitar tener información respecto al análisis de hacer o comprar. El análisis de hacer o comprar o make or buy es bastante conocido por la gente que hace productos o procesos, porque ahí yo decido qué parte del proceso lo voy a hacer a la interna y qué parte lo voy a sacar a hacer afuera. Por ejemplo, si yo tengo un taller de, vamos a decir, una metalúrgica, entonces en mi metalúrgica yo puedo pintar, soldar, no sé, desbastar, ensamblar, preparar para embalaje, para envío. Ahora, pintar es un embole porque pinto y ensucio todo, o no me gusta, lleva mucho tiempo, lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decidir tercerizar ese proceso. Entonces, con esa primera decisión de qué hacer y qué comprar, entonces yo sé que tengo que salir a buscar, o sea que en la planificación de las adquisiciones, una de las cosas que voy a tener que buscar va a ser un proceso de pintura. Por lo tanto, si tengo que hacer un producto que después vuelve a mí, lo hago, se pinta y vuelve, también tengo que definir una logística. Voy a tener que comprar también un transporte, voy a tener que definir un proceso. Todo eso va en el análisis de hacer o comprar, y el plan de gestión de adquisiciones tiene que contemplar la cosa que va a comprar y el transporte que va a también tener que comprar para hacer esa cosa, en este caso la pintura al exterior. Si yo necesito para mi trabajo un diseñador, puedo decidir incorporar un diseñador medio tiempo o comprar horas de un tercero o de un freelance o de una consultora de diseño, por ejemplo. Esa decisión también tiene que ser, es importante para poder planificar las adquisiciones, porque no por la cosa en sí, porque voy a tener una lista de miles de cosas que hacer y miles de cosas que comprar, sino para definir un volumen de adquisiciones que voy a tener durante el proyecto, porque muchos de los trabajos probablemente los asuma el grupo de proyecto. Entonces, mediante esa definición de make or buy, voy a saber de qué volumen estoy hablando, de qué tipo de compras estoy hablando, si todo servicio, si es servicio y producto, si es servicio, producto y transporte, o de qué se está hablando. Bueno, el juicio de expertos y tipo de contrato, eso me va a definir, bueno, los tipos de contrato, fíjense después bien en el teórico, porque ahí están detallados los tipos de contrato posibles. Me lo va a definir gente que ya ha trabajado en gestión de compras o que trabajó en algún otro tipo de proyecto involucrando una planificación de gestión de compras que no sea de esta misma empresa o que sea de cualquier otra empresa o de cualquier otro proyecto. Perdón. Después, efectuar o gestionar las adquisiciones, que en mi planificación voy a poner en marcha. Es gestionar las adquisiciones, es implementar o ejecutar las adquisiciones.
justamente contactar a los proveedores, enviarles una solicitud de cotización, obtener su respuesta, procesarla, comunicarla a quien tiene que ser comunicado, según lo que hice antes, o sea, según el plan de gestión de las adquisiciones. Voy a agarrar toda esa información mientras armé la planilla para que como me lo cotizó, me lo devolvió, yo lo tengo que poner en algún lugar para que eso sea visto por quien sea que tiene que aprobar o esté aguardando las otras cotizaciones para poder aprobar. Eso justamente es efectuar las adquisiciones. Hacer lo que yo puse en el plan de gestión. Yo dije que iba a comprar servicio, comprar el servicio. Si dije que iba a comprar producto, comprar el producto. Y eso me va, todo lo que yo tenga que hacer me va a ir definiendo los contratos que yo voy a tener que realizar. Los tipos de contratos que voy a tener que realizar. Estarían los procesos, bueno, cuando están de efectuar las adquisiciones, efectuar, gestar, es todo lo mismo, ¿no es cierto? El proceso. Justamente cuando yo efectúe las adquisiciones voy a tener que tener todas las compras del proyecto. Ahora se va a cortar, sí. Era para avisarle que quedaba menos de un minuto. Sí. Ahora se va a cortar y volvemos acá para terminar de efectuar las adquisiciones. ¿Ah? Ahora ya voy volviendo al Zoom. Bueno. Bueno, yo volví, voy a volver a compartir. Bueno, entonces estábamos en el segundo proceso que era efectuar o ejecutar o gestionar las adquisiciones. En esta parte es cuando yo efectivamente voy a comprar las cosas, básicamente. Ya dije cómo las voy a comprar, quién lo iba a validar, etcétera, etcétera. Ahora salgo a comprar. ¿Cuáles son las salidas de este proceso? Bueno, justamente eso, tener las cosas compradas. O tener las cosas con un contrato realizado, porque probablemente haya varias cosas que yo compro, por ejemplo, para el final del proyecto. O, por ejemplo, si yo voy a hacer una fiesta, básicamente, yo necesito tener un contrato o un acuerdo con algún proveedor de catering, vamos a suponer. No necesito tener comprado, o sea, sí necesito tener pagado o acordado el catering, pero probablemente no 100% pagado hasta el día de la fiesta o cerca. Entonces, pero yo tengo que tener un contrato ya corriente para ese producto, servicio, lo que sea que yo dije que formaba parte de mi lista de cosas buy o mi lista de cosas a comprar, cuando hice el análisis de comprar o hacer. Además de esa lista de compras, es a partir de acá, es cuando hay digamos, un ingreso importante de lo que es calendarización de recursos. Cuando yo efectúo las adquisiciones, a veces, como les decía, ustedes hacen un acuerdo o un contrato a partir del cual dice, por ejemplo, que tienen disponible, vamos a decir, un diseñador por 25 horas. Compraron ustedes 25 horas de un diseñador
esas 25 horas están disponibles ciertos días, o sea, ustedes acordaron con una consultora de diseño, ciertos días de ese diseñador a completar 25 horas. Bueno, esas 25 horas, ¿cuándo van a ser? Tengo que tenerlo definido y acá tengo que saber que el recurso de diseño solo lo voy a tener por esas 25 horas durante esa semana, durante esos 4 días que me dice la gestión de las adquisiciones, porque eso es lo que dice el contrato que esta área de gestión de compras definió. Entonces, si yo tenía que hacer con mi diseñador algún tipo de trabajo, maquetización o lo que sea, yo tengo que tener el input para el diseñador. El día que entra el diseñador tengo que tener listo todo. ¿Qué pasa? Si el diseñador está disponible el lunes y yo es domingo y todavía no tengo listo, no sé, el producto montado para que él me lo maquetice o me haga un render, entonces probablemente el lunes pierda esas horas de diseño porque yo ya las pagué, vino el diseñador, está acá parado al lado mío esperando que yo termine mi producto para maquetizar. ¿Mm? Básicamente para eso sirve la calendarización de los recursos. Y eso no es que se hace al final del proyecto, al medio del proyecto, se hace durante todo el proyecto. Yo empiezo a calendarizar los recursos hasta tener un cronograma, que justamente la calendarización también hace a mi cronograma, y hace a mi camino crítico. Entonces, si yo tengo un recurso que es limitado y que realiza varias operaciones, esas operaciones obviamente no se pueden realizar al mismo tiempo porque es una sola persona la que las ejecuta. Entonces, tengo que tener en cuenta y calendarizar todo el trabajo que hay que hacer en función a los contratos que se realizaron con ese externo o con la cosa externa, porque también puedo estar contratando una máquina o adquiriendo un vendedor, como dice ahí, y sé que es a partir de un momento determinado o durante un momento determinado. Bueno, todo lo que es solicitud de cambio y actualizaciones del plan de dirección de proyecto viene de la mano de modificaciones o definiciones que se vayan tomando durante la implementación de las compras o durante la gestión de las compras justamente. Las solicitudes de cambio son las que van a hacer modificaciones en el plan de gestión, van a decir, por ejemplo, bueno, yo tenía planificado comprar esta máquina en forma local, pero me parece que la voy a tener que traer importada, y como la importación está muy demorada, probablemente la tengamos que localizar, o en vez de comprar la máquina vamos a tener que tercerizar un servicio. Entonces yo cambio el plan que tenía, o actualizo los documentos del proyecto, modificando mi cronograma o modificando mis definiciones de hacer o comprar, o definiendo nuevos procesos para completar eso que no estoy pudiendo completar porque las adquisiciones determinaron que por una cosa o la otra no se puede hacer, no se puede adquirir afuera. Bueno, ¿qué va a usar estas adquisiciones justamente para decidir, para realizar la compra, quiero decir, para darme todos esos contratos ya cerrados? Van a usar licitaciones o conferencias de oferentes. Las conferencias de oferentes, yo no sé si alguno las conoce o si alguno conoce lo que es una especificación técnica, es lo mismo, digamos, una empresa saca a cotizar algún proyecto y hace conferencias de oferentes en donde se llama a todos los interesados en cotizar ese proceso o eso lo que estén cotizando o ese producto, y se expone qué es lo que se necesita. Por ejemplo, si yo estoy cotizando un software de gestión, voy a llamar a quien sea que le interese hacerme el software de gestión para mi empresa, si es que lo vale. O sea, una pyme o una empresa muy pequeña no hace una conferencia de oferente porque es una reunión en donde se convocan a los proveedores y se les explica qué es lo que se espera del producto que ellos van a ofrecer y para el cual ellos van a licitar. Bueno, la técnica de evaluación de propuestas es esto que yo les decía, de decidir si solamente se va a tener en cuenta el precio o si la calidad, o puede ser que haya productos para los cuales solo se tenga en cuenta el precio y para otros solo se tenga en cuenta la calidad o la reputación de la empresa, o la disponibilidad del producto.
que sea ahora, que sea inmediato, que esté disponible, o que si me lo tienen que hacer me demora 20 días. Todo eso es la evaluación de propuestas, que yo también tengo que definir. Las estimaciones independientes son básicamente cómo yo voy a analizar cada una de las propuestas económicas que me hagan. El juicio de experto es simplemente escuchar a los que ya ingresaron o que ya realizaron algún tipo de gestión de compras. Y la publicidad, en este caso, habla de publicitar la licitación, o sea, de salir a buscar clientes, cómo yo lo voy a hacer, cómo voy a publicitar. Si estoy buscando, por ejemplo, seleccionar personas, voy a buscar con este tipo de publicidad. Si estoy buscando, no sé, proveedores de algún tipo de máquina, también los voy a buscar mediante otro canal. No es publicidad de que alguien me compre mi producto, sino se trata de cómo yo voy a publicitar mi necesidad para obtener las personas que quieren resolverme ese problema. Si voy a buscar en internet, cómo lo voy a organizar, cómo se van a realizar las búsquedas y cómo va a ser la negociación de las adquisiciones. Eso es importante porque a veces algunas adquisiciones pueden ser realizadas, por ejemplo, directamente por internet o con algún comprador directo si ya la empresa lo tiene. O si la empresa o el proyecto ya conoce directamente hacer una compra. Ahora, hay otro tipo de negociaciones, por ejemplo, si ustedes compran por mayor y quieren hacer compras por mayor y quieren ir directo a un distribuidor, probablemente hoy empresas distribuidoras que tienen muchos clientes no están tomando nuevos clientes, por ejemplo, entonces necesitan ver cómo ingresar mediante una negociación para generar un contrato, para generar o para hacerse cliente de determinados proveedores, si hace falta. Y si no, la negociación de adquisiciones simplemente dirá quién va a hacer la negociación en caso de tener que hacerla. Quién va a definir el precio del contrato, va a firmar los contratos y quién va a ser el responsable de cada uno de los contratos adquiridos con el proveedor que sea, básicamente. Después ustedes hagan una lista más, no leo lo que son las entradas porque es todo básicamente, pero después ustedes háganle una revisada a todo lo que nosotros necesitamos saber para poder hacer una compra. Obviamente que siempre se puede comprar sin toda esta información, pero todo esto es lo que me va a llevar a hacer una compra más precisa, básicamente. Por último, voy a controlar las adquisiciones. ¿Cómo voy a controlar las adquisiciones? Simplemente, bueno, en realidad este no es el último proceso, me queda cerrar. Simplemente voy a ver que lo que yo tenía en contratos realizados, o sea, lo que había comprado, se esté ya entregado y se esté procesando. Lo que había en contrato pendiente, que esté pendiente y que esté encaminado. Simplemente eso es la gestión el control de las adquisiciones, perdón. Y además tengo que gestionar si hay alguna modificación, por ejemplo, si yo veo que algún contrato se me está retrasando o algún contrato que yo tenía acordado, por ejemplo, de este diseñador para que venga el lunes y yo llego el viernes y veo que no tengo todo terminado y que no lo voy a tener para el lunes, el viernes puedo ver de hablar a mi proveedor para modificar este contrato que decía que yo tenía 25 horas de un diseñador senior a partir del lunes durante, no sé, 5 horas por día. Le puedo hablar a mi proveedor y decirle, mira, estamos con un atraso, podemos hacer una modificación en ese contrato que teníamos y el diseñador puede venir, no sé, el miércoles, de miércoles a martes, en vez de venir de lunes a viernes, por ejemplo, y eso es un cambio en función a la necesidad del proyecto, básicamente. Yo me atraso, obviamente, porque no tengo terminado el trabajo, pero no desperdicio plata aparte en el recurso, porque si no me iba a atrasar y después le iba a tener que pagar igual al diseñador horas extra para que termine el proyecto. En este caso yo lo comprometí por 25 horas y quiero que las cumpla, lo único que voy a hacer va a ser mover las fechas si es que el proveedor me lo permite. En caso de que el proveedor no me permite mover la fecha, por ejemplo, no, me dice no puede ir el martes, tiene que ir el lunes porque yo ya el martes lo tengo ocupado con otro trabajo. Bueno, que en vez de venir el lunes 4 horas, que venga el martes 8.
8 horas. Entonces, ahí yo ya tengo posibilidades de adelantar o llegar mejor con mi trabajo y el martes darle una educación exclusiva con el diseñador, por ejemplo. Esas son todas las modificaciones que yo puedo hacer a mis adquisiciones. Mis adquisiciones son ya efectivadas, pero pueden surgir siempre modificaciones en los contratos. Si ustedes, por ejemplo, tenían un contrato de catering para 50 personas y después se dan cuenta que somos 100, también obviamente podrían pedir una modificación de ese tipo de contrato para la empresa de catering. Decirle que en vez de hacer 50, si le puede hacer 100, aumentando obviamente el precio, pero garantizando la entrega y demás. Básicamente esos son los cambios que se van a ir haciendo con las adquisiciones. Si yo tenía durante mi adquisición, por ejemplo, entregas pautadas semanales, y veo que la entrega 1 está llegando tarde, llegó tarde, la entrega 2 llegó tarde y tengo 5 entregas más, entonces yo voy al controlar que estas entregas no se están realizando acorde el contrato que realizamos, entonces yo voy a realizar una acción que va a ser contactar a ese proveedor que me está entregando tarde o ese proveedor que está entregando algo con defecto o algún error repetitivo o disconcordancia con lo que dice el contrato. Todo eso es un montón de cosas, por eso es que una sola persona, por ejemplo, si yo soy la única que trabajo en mi proyecto o yo con 2 amigos, parece una pavada, pero por algo las empresas tienen un área de costos o una área de compras o una área de calidad, un área de diseño. Porque estas pavadas que uno se da cuenta, yo me doy cuenta de que este proveedor de los 50 que tengo me está entregando tarde, porque yo soy la que controla ese proveedor y porque ese proveedor cada vez que envía me manda un remito y yo soy el responsable por ese remito. Pero si yo soy el responsable por ese remito, por el que me hizo un depósito, por entregar el producto, por fabricar el producto, por diseñar los productos nuevos y todo eso, probablemente estas cosas de controlar ese contrato que yo adquirí se nos vayan pasando. Entonces, si vamos a hacer yo lo llevo siempre a un proyecto pequeño porque la idea de la gestión de proyecto no es que ustedes después vayan y hagan la gestión de proyecto bien para otra empresa, sino que ustedes, si van a gestionar un proyecto de ustedes, también pueden hacerlo con conocimiento, digamos, de las herramientas, de las posibilidades, de las alternativas y de las ventajas y las desventajas de la gestión de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a gestionar las adquisiciones, probablemente tenga que decidir si yo, mi amigo o mi otro amigo del proyecto, o yo solo, o yo y mi papá, o yo y mi hermano, vamos a gestionar quién va a hacerse cargo de esos contratos, y probablemente sean 5 contratos que tengamos, 10 contratos que tengamos, y quién se va a hacer cargo de los otros contratos. Porque todas esas modificaciones o cambios van a hacer al éxito de mi proyecto o van a hacer a la rentabilidad de mi proyecto. Siempre que yo contrato un servicio, tengo que controlarlo y ver que el servicio me garantice el proceso sea la herramienta que yo estoy necesitando para realizar el objetivo de mi proyecto, ya sea vender, construir, ofrecer un servicio o lo que sea. Entonces es importante definir quién va a hacerlo, porque para controlar las cosas, ya sea adquisiciones, la calidad, los costos, tiene que haber alguien que sepa que tiene que ser responsable por controlar eso. Entonces, de eso habla justamente la gestión de las adquisiciones, del control de las adquisiciones, de analizar las cosas que yo definí antes, y si hay alguna modificación o algún desvío, hacer la modificación, ya sea en el contrato o alinear las cosas para que vayan dentro del contrato. Ahora vamos a ver cuáles son las entradas y las salidas. Vamos a ir primero con las salidas, que son justamente la documentación de las adquisiciones, en donde yo dije cómo iba a adquirir el producto, quién me lo iba a dar, cuándo, etcétera, que serían los contratos. Los activos de los procesos es el planificación de adquisiciones o el plan a hacer o comprar. Y las solicitudes de cambio es simplemente cómo yo voy a solicitar el cambio, si por ejemplo fue un cambio en la decisión de hacer o comprar, o si es un cambio en el proveedor, o si es un cambio en el producto, en el servicio, o una demora, o qué cambio que yo estoy realizando en
respecto a las adquisiciones, ¿no es cierto? Y obviamente todo va a realizar actualizaciones en el plan de la dirección de proyectos. ¿Cómo voy a decidir, cómo voy a hacer este control de las adquisiciones? Mediante el control de cambios, que es simplemente la lista diciendo cuándo voy a cambiar, quién, por qué, etcétera, etcétera. La revisión de desempeño de las adquisiciones es simplemente medir, porque si yo soy el dueño o soy el que cuida de un proveedor o de 2 proveedores o de 10 proveedores, yo tengo que medir que los contratos que tengo abiertos con esos proveedores, si están ya realizados, en tiempo de realizarse, por realizarse, muy cerca de realizarse, o en curso, vayan acorde a lo establecido. Eso es la revisión del desempeño de las adquisiciones. Simplemente eso, ver que si yo realicé un contrato, que se respete. Si realicé un contrato y está por iniciar, que esté todo en orden para que inicie correctamente. Si, por ejemplo, si yo hice un contrato de que me iban a entregar 100 cajas para mi producto, de acá a 15 días tenían que estar listas, seguramente que yo al día 10, por las dudas, le voy a tener que estar llamando, si ya están listas mi caja, no, te dije 15 días, bueno, listo, entonces te llamo de acá a 4 días, a ver si el día 15 me la vas a entregar, no te olvides que me tenés que entregar acá, etcétera, etcétera, porque si el proveedor se olvidó de mi proyecto realmente, o de que tenía que hacerme las cajas en 15 días, al día 10 yo se lo recuerdo y por las dudas, no sé si se olvidó, me aseguro un poquito más de que si se había olvidado, se retrasará 5 días y no 15. Entonces me las hará a partir de que yo le hice acordar y bueno, o se retrasará 10 en vez de 15. Por lo menos yo le hago acordar a mi proveedor que me entregue, o si no me entrega, o si no tengo ninguna comunicación con él, le recuerdo que me tiene que entregar, o le pregunto si está todo bien. Eso hace el área de compra de las empresas, digamos. Siempre mantiene un control estrecho con los proveedores para garantizar eso, básicamente. Que no se olviden, que los tengan en cuenta para los precios, para los productos, para los descuentos. Yo no sé si ustedes tienen algún emprendimiento personal. Bueno, compro también material, por ejemplo, caños. Yo compro muchos caños para una metalúrgica. Bueno, una vez a la semana por lo menos, agarro y le mando un mail. Che, tienen 30-30, entró algo de este material, entró algo, ¿cómo va? Compro esta semana, compro la otra. Siempre con tu vendedor de confianza mantienes un contacto, entonces yo sé que cuando entra material ellos me dicen, che, entraron 100 de este material, ¿lo querés? Y si no, se lo ofrecen a otro. Pero si vos mantenés un contacto, que saben que vos estás ahí esperando o comprando o mantenés una comunicación frecuente con tu proveedor, obviamente que vas a tener los mejores beneficios para tu proyecto. Entonces, de eso habla simplemente en la revisión del desempeño de las adquisiciones, que yo tengo que cuidar lo que estoy esperando que el proveedor me entregue. Inspecciones y auditorías habla de simplemente si yo estoy comprando a un proveedor. Para las empresas grandes, por ejemplo, tienen que tener cierto tipo de certificaciones, sí o sí tienen que ser empresas validadas por la terminal, por ejemplo, si trabajan en Renault o Fiat o donde sea, o en alguna terminal automotriz, van a ver que los proveedores solamente pueden ser proveedores ya aprobados dentro de la lista de proveedores o con ciertos requerimientos de espalda financiera y demás. Todo eso es lo que hace a las inspecciones y auditorías o a los requerimientos de los proveedores, que también es parte de la documentación de los activos de la empresa o de los requerimientos de la empresa. Administración de reclamos es justamente cómo voy a gestionar estas modificaciones, envíos tarde y demás, como habíamos hablado en la clase pasada. Habíamos hablado de que, por ejemplo, si un proveedor se atrasa con una entrega, las terminales automotrices cobran una multa, para no tener que asumir ellos el costo que genera la pérdida en la realización, en la no realización del producto o en la entrega tarde de algún producto. Pérdida material, ¿no es cierto? Ni siquiera hablan de pérdida de marca o posicionamiento o pérdida de cliente, que son las más caras aún. Entonces, si yo a mi proveedor le traslado el 100% del costo, o casi el 100% del costo que me genera una entrega tardía. Lo mismo tiene que existir cuando yo determino
en la parte de la planificación de las adquisiciones, yo tengo que decidir cómo, si una adquisición o si un contrato no se cumple, cómo lo voy a gestionar. Si voy a tener algún tipo de multas, si voy a directamente, no sé, ir a la parte legal, si voy a tener alguna posibilidad probablemente con algún proveedor de renegociar el contrato, etcétera, etcétera. Bueno, y por último viene lo que es el cierre de las adquisiciones, que justamente habla de esto que les decía. Nosotros sabemos que para comprar tenemos que hacer un contrato, que tenemos que poner ciertas reglas, que el proveedor las debe cumplir, que si el proveedor no las cumple, yo tengo que saber cómo actuar, que tengo que saber cómo comunicarme con el proveedor, cuándo comunicarme, etcétera, etcétera. Generalmente no todos tenemos en cuenta que cuando se termina el contrato del proveedor, hay que hacer un cierre de esa adquisición y hay que cerrar el contrato. Después ustedes cuando vean los tipos de contratos van a ver que hay diferentes tipos de contratos y hay contratos, por ejemplo, por honorarios, contratos por precio fijo. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque dentro de nuestro contrato puede decir, por ejemplo, un tiempo determinado o un producto determinado, y si nosotros nos salimos de ese producto o capaz consumimos menos de ese producto, tenemos que cerrar la adquisición correctamente. Si yo compré un tiempo y no lo consumí y era factible dentro de mi contrato modificar ese tiempo, lo modifico. Si yo compré un tiempo, no lo consumí y dentro de mi contrato decía que las horas extra iban a salir tanto, yo las quiero pagar lo que decía mi contrato. Y no lo que probablemente a 6 meses de mi contrato vos me estás queriendo cobrar ahora. Toda esa información es importante para el tema de cerrar las adquisiciones. Justamente lo que me va a garantizar es que ningún contrato me quede abierto y lo que yo me voy a evitar es problemas legales probablemente en el futuro. Porque muchos contratos que puedan quedar abiertos o hayan sido mal realizados y no hayan sido revisados y cerrados, pueden estar, mi proveedor podría usarlos en mi contra, queriendo o sin querer. Por ejemplo, si yo contraté un empleado y después lo eché, tengo que cerrarle bien, vamos a un caso que todos conocemos, tengo que darle bien de baja, porque si no, el empleado tranquilamente después, a los 2 años, me cae un juicio y me dice que como yo me demoré en cerrarle el contrato o desvincular a ese empleado de la empresa, cuando lo desvinculé, por ejemplo, en abril y estamos en diciembre, él quiere cobrar hasta diciembre, porque yo hasta diciembre no le pagué, pero no lo desvinculé. Eso es un error de cierre de adquisición. Yo adquirí un producto, lo cerré, no al cierre del proyecto o cuando se me dio la gana, pero no hice un cierre correcto, entonces ahora tengo que pagar por ese error de contrato mal realizado. Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta en las adquisiciones. Si yo alquilé un mobiliario, por ejemplo, seguramente ese mobiliario me costó 100 y tuve que dejar 20 de seña de que se los iba a devolver. Acá está, te lo devuelvo, dame el papel firmado en donde dice que me devolves la seña, dame la seña y dame el papel firmado en donde dice que yo te devolví todo. Porque tranquilamente pueden decirte a la semana que nadie te entregó, que había, no sé, que las mesas del exterior no fueron entregadas, que la seña fue devuelta, pero que las mesas del exterior no fueron entregadas y que no hay un papel firmado por la empresa que diga que vos sí entregaste las mesas de afuera. Entonces, todas esas pavadas, parece una pavada, pero es importante al momento de hacer terminar un contrato. Vamos a algo muy básico, por ejemplo, hacen un envío por Mercado Libre, hagan un envío por Mercado Libre, resulta que se perdió, el envío se perdió y vos decís, bueno, sí, pero acá tengo el número de seguimiento, el 55, no sé, el AR o el SD, Bueno, Mercado Libre te dice, sí, tu producto no está en camino, ya veremos dónde está, bueno, sí, este es mi número de seguimiento. Sí, tenés el papel con el día en que lo despachaste en el correo, y vos decís, no, pero si tengo el número, no importa, ¿cuál es el papel con el sello del correo? Eso es muy normal, no sé si a alguno lo pasa, yo lo sufro muy frecuentemente. Y vos decís, pero no lo tengo, no lo guardé. No, bueno, todas esas pavadas hay que guardarlas porque después te pueden generar una pérdida gigante porque vos no tenés ningún documento que diga que le diste eso al correo.
sí, te dieron un número y tenés un número y ahí sale que ese número existe, pero no está o no lo encuentran o lo que sea y se perdió. Toda esa documentación donde vos haces, es parte de tu contrato, digamos, haces una entrega de un producto y la persona te tiene que decir, sí, la recibí, ese es tu contrato, es importante que quede claro, porque si no, esa operación de entrega no está cerrada si vos no tenés ese documento en manos. O sea, vos hiciste la entrega, te dieron un documento, por lo menos tenés una constancia de que la entrega se realizó. Después, si no llega, verás cómo resolves el tema de esa entrega, pero por lo menos vos tenés la constancia de que se realizó. Es lo mismo que cuando vos te das de baja a un empleado y él te hace un juicio. Sí, pero yo le di de baja en término. No sé, ahora que querés cobrar vos 6 meses más, veamos los papeles, yo le di de baja en término, resolvemos el inconveniente que se está generando. Pero yo tengo que tener por lo menos mis contratos firmados al día, digamos, tengo que tener los procesos documentados básicamente. Aunque hoy es todo digital, muchos papeles, si lo tengo firmado y en digital, igualmente es válido, pero tengo que tener el documento, generalmente. Bueno, y básicamente de eso habla justamente lo que es las adquisiciones. En esta parte de lo que es adquisiciones, juega mucho, igual que en stakeholders, sí, yo sé, juega mucho en cuenta lo que es la negociación. Porque mediante las negociaciones yo voy a obtener modificaciones en mi contrato a veces sin costo, o acuerdos con mis proveedores de que si hubo algún desvío de este contrato que realizamos, que lo puedan contemplar o que lo podamos arreglar sin hacer un nuevo contrato, o que podamos hacer un contrato válido, informal. Todo depende del tipo de contrato que yo tenga que hacer con mi proveedor, que si mi proveedor, por ejemplo, me tenía que entregar las piezas el 20 y tiene prototipos, y yo ahora quiero probar alguna cosa el 10, bueno, le digo, che, tirame un prototipo fuera de lo que nosotros hayamos acordado, lo pruebo y te lo devuelvo y después seguimos con las piezas del 20. No está dentro del proyecto, yo después no le puedo pedir ningún cambio, entonces probablemente haya un acuerdo mutuo en que yo voy a probar con ese prototipo, pero no voy a hacer reclamo para lo que es el producto que me van a entregar el 20, y sigo adelante con mi proyecto habiendo hecho el acuerdo con este proveedor. Por eso es importante eso que habíamos hablado en la planificación, en la ejecución, que es definir quién va a realizar, la planificación, definir quién es el que va a realizar estas adquisiciones. A veces puede ser la misma persona y otras veces para algunos proveedores o para algún tipo de negocios es importante que sea una persona con capacidades de negociación, digamos, más altas que otra. ¿Alguna duda hasta acá respecto a lo que es adquisiciones? ¿Hay alguien? No, profe, todo claro. Bueno, no encuentro. Que estoy compartiendo. Bueno, lo que sí les pido que vean en el apunte que yo les dejé, ahí habla de diferentes tipos de contratos, porque como habíamos hablado, depende el producto que nosotros, ya sea producto o servicio que nosotros vayamos a usar. Es importante que se definan el tipo de contrato. Ahí van a encontrar diferentes tipos de contratos en cuanto a la forma de pagar. Yo puedo hacer un contrato abierto, un contrato por honorarios, un contrato de precio fijo, por ejemplo, o un contrato que tenga costos, por ejemplo, un contrato con reembolso. Todo tipo de contrato se va a tener que adaptar a mi producto y se va a tener que adaptar a mi producto o servicio, o se va a tener que adaptar a mi necesidad, obviamente. Probablemente con varios proveedores no haga falta hacer un contrato, sino simplemente tenga que ejecutar una compra. Entonces, no significa que todas las adquisiciones del proyecto van a implicar un contrato. Simplemente tener en cuenta que si hay algún tipo de gestión, si hay alguna actividad
que involucre la gestión de un contrato, la realización de un contrato o el seguimiento de un contrato, entonces voy a tener que hacerlo hasta finalizarlo y darle el correspondiente cierre a ese contrato. A veces la gestión de contrato también se terciariza, por ejemplo, en el caso de las consultoras de recursos humanos, que hablábamos de vincular y desvincular un empleado. A veces las empresas de gestión de recursos humanos se encargan de todo lo que es vinculación, ART, dadas de altas y demás para la empresa. Puedo tercerizar eso, por lo cual implica que probablemente el documento de adquisición del servicio de esa persona o de adquisición de la mano de obra o del recurso humano que yo esté contratando, ese documento no lo esté gestionando yo directamente, pero yo estoy gestionando el documento o el contrato con la empresa de recursos humanos. Bueno, ¿se entiende básicamente? Quiero que den una revisadita al tema de los contratos, porque eso sí entra en el parcial. Los tipos de contrato van a encontrar esto que les decía, de contrato abierto, contrato de precio fijo, contratos cerrados, contrato por honorarios, contratos con reembolso, no me acuerdo ahora, pero adentro también tengan en cuenta todo lo que es make or buy o decisiones de hacer o comprar. Le estoy tirando algunas cositas que podemos llegar a encontrar adentro del parcial. No, obviamente en el parcial no hace falta que se sepan todas las entradas, las herramientas y las salidas, pero sí hace falta que sepan conceptos básicos de las adquisiciones, por ejemplo, cuándo es el control de las adquisiciones o cuándo se realizan las adquisiciones, si es que vimos que es durante todo el proyecto por realizar adquisiciones, que el control de las adquisiciones pueden generar cambios desde que se efectúan las primeras adquisiciones durante todo el proyecto, que por ejemplo, cuando defino durante qué proceso, por ejemplo, defino quién hace las compras durante la planificación de las adquisiciones, que la gestión de las adquisiciones es lo mismo que la ejecución de las adquisiciones, que es lo mismo que la efectivación de las adquisiciones, que durante la efectivación de las adquisiciones se realizan efectivamente, se empieza a ejecutar todo lo que se dijo en la planificación, cosas básicas que en realidad es lo mismo cambiando la palabra adquisiciones por tiempo o por lo que sea. Todas estas cosas parecen pavas, pero bueno, estas cosas van a entrar dentro del parcial, ténganlo en cuenta, porque adquisiciones entra dentro de los parciales, no entra dentro del trabajo práctico, pero sí entra dentro de los parciales. Bueno, no nos queda mucho más tiempo en la reunión de Zoom. Les quería dejar un ratito, no va a ser tan larga esta clase, porque tenemos la que viene de repaso, pero quería saber si alguno tiene alguna duda del trabajo práctico. Yo me quedo, ahora nos conectamos de nuevo al Zoom y la vemos. Si no, pueden salir y entregar su trabajo tranquilos. Y también pueden hablar, si quieren. Si no, cierro. Profe, yo tengo una consulta. Nosotros estuvimos analizando el CRI del proyecto y yo los únicos